Entrar de lleno dentro de una sección habitual de todos los miércoles. Todos los miércoles, a comenzar este programa, abrimos nuestro aula. Hay ocasiones que nos enchufan así con la linterna y nos dejan que nos acomodemos bien, esos acomodadores. Nunca utilizamos palomitas porque no nos gusta molestar ni hacemos ruido. Bienvenidos a nuestra aula audiovisual. Aula audiovisual coordinada esta sección por Cabe Mayor, por Luis Alberto Cabezón, al que una noche más, un miércoles más, le damos las buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, aquí viendo cómo... Cómo esto se consume. Sí, cómo se va consumiendo poco a poco. ¿Sabes lo que me está dando miedo? Que como es cristal, esto, a ver si se va a calentar de más. Y estalla. Y nos va a estallar. Bueno, no lo creo, ¿no? Vamos, no sé. Déjalo por si acaso a tu lado. Esperemos que no. Bueno, esperemos que no. Esto está ahí, está calentito, lo ponemos a nuestro lado. Bueno, Luis Alberto, en ocasiones se viene solo, que él también se vale, es suficiente para todas las historias que nos cuenta, como siempre relacionadas con el cine, que sabe y mucho, pero cuando hablamos de otras historias siempre también trae un apoyo. Preséntanos hoy a... Bueno, pues en principio hoy vamos a echar la vista atrás en la historia del audiovisual aquí en La Rioja, y lo vamos a hacer, bueno, los mayores seguramente conozcan el tema que vamos a hablar, pero los más jóvenes no, y se van a enterar hoy aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar del Nodo en La Rioja. El Nodo, que es un acrónimo de noticiarios y documentales, que fue un noticiario que se echaba, ¿verdad?, en los cines de manera obligatoria durante el periodo franquista. Por lo tanto, lo tenemos ya contextualizado, más o menos. Tenemos en pantalla ya, es que como estoy viendo que tenemos en pantalla, vamos a presentarlo ya, porque si no... Pues sí, tenemos a mi derecha, ¿verdad?, a Roberto Germán Fandiño Pérez, que es historiador, profesor y especialista precisamente en estas lides que hemos hablado, en el Nodo en La Rioja. Bueno, buenas noches, Roberto, bienvenido. Buenas noches. ¿Quién andas? Encantado de que nos alecciones con tu saber. Muchas gracias. Bueno, será lo que se pueda, Seguro que será mucho, que a mí siempre me resulta interesante. Cuando propuso esta historia Luis Alberto, a mí me resultó más que interesante. Vamos a encarrilar el tema, si te parece. Vamos a introducir, sí, estamos hablando de contextualizar y el régimen franquista. Estamos hablando de esos 40 años de dictadura aquí en España, pero en concreto el Nodo, que era una manifestación, digamos, vamos a llamarla ahora mismo artística, pero una medida en parte de control de propaganda. Es decir, fue desde el año 42 que se funda, o se hace, empieza en el 43. Empieza así en enero de 1943. El primero que hay sobre La Rioja es el 44, pero Nodo arranca realmente en las salas en el 43. Sí. A mí sí que me gustaría decir una cosa antes de... Hay una persona que ha estudiado antes que yo el Nodo desde el punto de vista audiovisual, que es Bernardo Sánchez, y que hizo un estudio muy interesante, y me gustaría pues públicamente decirlo, porque creo que parte de esta investigación también arranca de sus estudios anteriores en 100 años luz, que era un libro muy interesante sobre cine. Sí, sí. Vale, correcto. Y quiero decir, el régimen en concreto franquista, quiero decir, presentaba a través del Nodo, y ahí vamos a ver unas primeras imágenes del año 58, pues presentaba una visión bastante peculiar, ¿verdad?, de España y del resto del mundo en estos casos, ¿no? Sí, hombre, Nodo parte un poco de una idea fundamental en toda la época y en todo el principio del siglo XX, que es la idea de que el cine y la propaganda son un instrumento muy válido para conseguir algo que era indispensable, que es el apoyo de la gente, el apoyo social, el apoyo de las masas. Y Nodo, bueno, a través de su largo recorrido, porque el último Nodo es del 81, a través de su largo recorrido yo creo que es una muestra muy clara de cómo va evolucionando el régimen y cómo va cambiando, cómo se va metamorfoseando a través de los años y de las épocas, ¿no? Y también, por supuesto, de cómo va cambiando la dictadura. Yo tengo la sensación de que en muchos de los noticiarios del Nodo podíamos ver inauguraciones, ¿no? Sobre todo como es el caso, como es este caso, ¿verdad? Lógicamente, sí, esta es la inauguración de la estación de ferrocarril y de la estación de autobuses. Bueno, luego veremos otro. Franco aprovechaba un poco el Nodo también como vehículo de propaganda oficial del régimen y sobre todo para presentar una idea fundamental, que era la reconstrucción española después de esa destrucción que había habido en la guerra civil, que él siempre achacó al enemigo. Entonces ellos destruyeron el país, ese enemigo. Y La Rioja concretamente, tú que conoces todos los nodos que aquí se han hecho, ¿cómo queda reflejada de alguna manera en los nodos? Mira, a mí lo que me interesa en el libro, porque el libro es un instrumento en el que lo que se hace es una interpretación de la imagen a través de un historiador. Yo no soy especialista en imágenes,
pero lo que me interesaba sobre todo es ver qué es lo que representaba para Franco la provincia y cómo eso se refleja en el nodo. Y yo creo que la dictadura de Franco es una dictadura de provincias, es decir, la esencia de la nación que él quiere representar está muy bien encarnada en la provincia, y en este caso en La Rioja, una pequeña provincia rural del norte, tranquila, pero a la vez que va progresando con el tiempo, que se va desarrollando, que se va modernizando. Hay una especie de, si quieres, compatibilidad entre tradición y modernidad en la provincia, que era algo que le era muy válido al régimen de Franco. ¿Y sabes qué número de noticiarios ha habido concretamente aquí en La Rioja, más o menos? No te sabría decir un número exacto, pero pueden ser, hay bastantes, yo no sé, 20 y tantos, 30. Es que hay, ¿a lo largo de cuánto el tiempo? Lo que pasa es que... Desde el 43 al 81. El último, el de La Rioja, es en el 77, sí. Es el milenario de la lengua. Lo que pasa es que, claro, La Rioja ocupa un espacio muy pequeñito, salvo en algunos formatos especiales, como la revista Imágenes y demás, ocupa un espacio pequeñito dentro de los noticiarios. Eso es, por eso estamos viendo ahora imágenes de esa revista cinematográfica llamada Imágenes, se llama Panorama Riojano, que eran, bueno, pues pequeños documentales, ¿no?, de 10 minutos donde se daba una visión más extensa, quizás, ¿no? Donde se daba una visión más extensa, donde se intentaba presentar la provincia al resto de España. Tenemos que pensar que aquí ya estamos en el año 58, creo. El régimen ha dado ya uno de los cambios fundamentales. Ya intenta fomentar otra de las cosas que se va a convertir, o se convertirá en la estrella de nodo en los años 60, que es el turismo. Y sobre todo el régimen ha abrazado ya un discurso claramente desarrollista, en la idea de que es importante desarrollar las infraestructuras. Y aquí vemos, por ejemplo, pues uno de los primeros desfiles de carrozas, uno de los primeros desfiles de carrozas de las fiestas de San Mateo. Sí. Y creo que además aquí en este nodo se ve también la estatua de Jorge Vigón y la inauguración de la estatua de Jorge Vigón. Quiero decir, el régimen cuidó muy mucho, o sea, lo tengo yo visto también, muy mucho lo que son las imágenes, las voces, el discurso que estaba lanzado obviamente y tal, pero también a nivel profesional cuidaba todo, quiero decir, las voces eran muy estudiadas, todo. Nodo contó con excelentes profesionales que trabajaron el montaje, las voces, las imágenes, cómo van montadas. Todo es un vehículo muy, y además es un precedente, y yo creo, importante dentro de lo que son los informativos de nuestra nación. Y hablando de esa época, con lo que contarían, ¿no?, que sería con pocas cámaras, edición, salas de ediciones y demás, ¿no? Sí. Evidentemente los medios eran los que eran en la época. Eran los que eran, pero eran casi los que habían, ¿no? También, en ese sentido. Las voces a mí siempre me ha llamado la atención, luego escucharemos, ¿no? Son todas voces todas como muy impostadas, voces que dan un tono épico, grandilocuente, todas un estilo muy uniforme, ¿no? Tanto Matías Prat, pues todos los que ahí estuvieron trabajando. Sí, la voz e incluso el lenguaje. El lenguaje está muy cuidado y es una retórica como muy barroca. Yo creo que, bueno, a veces yo soy profesor de instituto y a veces en los institutos les pongo pequeños cortes a los chicos cuando les explico el periodo y les cuesta mucho entender lo que dice el nodo, porque realmente el lenguaje se ha quedado muy anquilosado, muy oxidado. Es un lenguaje muy correcto, pero pues ese lenguaje, entre comillas, imperial que tanto le gustaba al franquismo. Cada uno de los nodos que se hacían, cada uno de esos informativos tenía luego que estar más que revisado, ¿no?, para su posterior emisión. Sí, por supuesto. El nodo estaba sometido a censura como todos los medios de comunicación en la época. Una censura que se irá relajando a medida que se relaja la dictadura, pero por supuesto hay una censura sobre los medios fuerte. Y otra cosa que era importante, la música. O sea, la mayoría de los españoles y de los riojanos recuerdan la sintonía inicial del nodo, que por cierto en el siguiente corte del año 1967, que habla de la fiesta de la vendimia, pues... Es lógico que la recuerden porque estamos en una época en la que el cine es yo creo, el mayor vehículo de ocio, y esto tú lo sabes mejor que yo, es el mayor vehículo de ocio que tienen los ciudadanos. Antes la gente iba muchísimo al cine y claro, la proyección de nodo era obligatoria en todas las salas. Entonces la cabecera es muy atrayente y la gente la recuerda muchísimo y se ha usado mucho, por otro lado, para hacer muchos montajes y muchas cosas. Sí, deciros que el autor se llama Manuel Parada, para aquellos que estén interesados, ¿no?, en localizarlo, que es autor también de bandas sonoras para cine, ¿no?, por ejemplo, como Los últimos de Filipinas, la película, o El escándalo, ¿no? O sea, es un dato más, ¿no?, interesante, yo creo que...
Bueno, pues, ¿hacemos lo de la escucha entonces? El siguiente que nos toca, ¿eh? Sí, podemos escuchar. Bueno, en principio, si os parece, antes hay otro del nodo del año 67, porque claro, es bastante, estudiándolo desde la perspectiva histórica, la historia o la política, o se tocaba poco la política en el nodo, ¿no? Es poco combativo, me refiero. Tocaba temas más anecdóticos. En principio es más combativo, pues como sucede con la dictadura en general, en la primera época. Luego, sobre todo lo que intenta Nodo es mostrar un país en desarrollo y sobre todo empezar a divulgar un nuevo discurso de la dictadura, que es el discurso de la paz de Franco. Franco es el que ha reconstruido el país y el que nos ha traído la paz. Franco es, si queréis, la principal estrella del Nodo, es la Rita Hayworth del Nodo, es la starlete total, es el protagonista. Entonces, cuando Franco está en el Nodo, ese es un número importante y ese es un número especial y hay que darle todo el relieve. De todas formas, Nodo, lo que tú dices desde ese punto de vista de que abandona quizás un poco la política, también es cierto que se convierte en una fuente histórica, pero a todos los niveles impresionante. Por ahí desfilan actores, artistas, personajes de circo, en fin, de todo. Sí, quiero decir que además esto de lo anecdótico va más hacia casi lo ritual, lo tradicional, quizás aquello que plantea o menos compromiso, ¿no? Eso me refería un poco también. Quiero decir, por ejemplo, tenemos un corte del año 67 que es del bar siglo XX, por ejemplo, aquí en Logroño, que no sé, por cierto, si sabes dónde se encontraba o... Sí, yo creo que ese bar, creo que ese bar está cerca de Avenida de España. No sé si hay una plaza que se llama la Plaza de Oviedo. ¿Puede ser? La Plaza de Oviedo, aquí detrás de la estación Está muy cerca de aquí, sí. Está, yo creo, muy cerca de Avenida de España. Creo que es ese bar, pero no lo sé, la verdad es que no lo he comprobado in situ, habrá que intentarlo. Claro, pero pues yo es que me acuerdo especialmente de este corte que estaba, bueno, que era muy interesante y... Pues yo creo que lo vamos a ver, venga, así que... Y lo vamos a oír. Vamos a ver y a oír ese corte. En Logroño funciona un pintoresco establecimiento de bebidas que por su curiosa ambientación recogemos en estas imágenes. Todo en él tiene un aire de museo y un sabor literario. La cristalería se guarda en un noble bargueño, pero no importa, el público acude a la barra a degustar los ricos vinos de La Rioja. Este pequeño arsenal de armas es al mismo tiempo adorno y discreta advertencia para los flacos de memoria a la hora de abonar las consumiciones. El teléfono y la televisión están curiosamente camuflados. En realidad, para estar a tono, el fugitivo y los personajes de otros seriales debieran protegerse con corazas medievales. Una buena colección de cerámica española adorna la barra. Increíble, ¿eh? Uno se queda anonadado. Decíamos que yo creo que sí. Pues, es de la calle Oviedo, que además sigue dando además menús y demás, sobre todo porque por las puertas, por esas dos puertas, esos arcos con piedra, que incluso me atrevo a decir que siguen estando ahí. Pues posiblemente, además hemos estado recordando y yo creo que es uno que servía unos bocatitas antes de jamón muy estupendos, redonditos y creo que va a ser en la calle Oviedo. Y sigue siendo pintoresco además. Y sigue siendo muy pintoresco. Y retomando con lo de antes, que decías que Franco era la starlet del nodo, obviamente es así, aparecen muchísimos, cualquier actividad casi que hacía pues se quedaba recogida y lo podíamos ver tanto pescando salmones como inaugurando pantanos como dando el discurso de fin de año, ¿no? Sí, haciendo prácticamente, bueno, las tres actividades que has descrito son unas de las preferidas, ¿no? La caza, la pesca y sobre todo las inauguraciones, porque insisten mucho en ese discurso desarrollista de que España es un país que está progresando, que está avanzando y sobre todo que está avanzando gracias a la paz social que garantiza la dictadura. Y ese es el mensaje. Y en ese sentido hay un documento que es histórico, que lo vamos a ver entero, que es cuando Franco visita Logroño, que lo hace en el año 54. Yo creo que lo estaban esperando para inaugurar todo lo que hubiese que inaugurar. Estaba todo esperando, ¿no? A la fecha de llegada. Sí. Yo creo que inaugura prácticamente todo lo que hay que inaugurar. El antiguo Hospital San Millán, que por cierto ya no existe, ahora lo vamos a ver en imágenes.
el barrio de Yagüe, y ahí sí que tiene una relación muy directa con la propaganda social del régimen, porque el mundo social en el franquismo se convierte en un vehículo de propaganda. Las viviendas para obreros, los hospitales. Pues yo creo que lo vamos a ver y escuchar, creo que merece la pena ver este documento, recordar para algunos y ver por primera vez, y seguramente que para muchos. Año 54, si no me equivoco, 54. Franco visita nuestra ciudad, Logroño. Que por primera vez visita esta ciudad e inaugura el Instituto Provincial de Higiene. Recorre el Generalísimo las instalaciones de una moderna fábrica de estambres y de lanas, interesándose vivamente por el desarrollo de este proceso de producción de gran importancia para la economía nacional. El Sanatorio Antituberculoso es un magnífico edificio que acaba de ser construido en Logroño y que tiene capacidad para 400 camas. El presupuesto de las obras ha importado 20 millones de pesetas y a la construcción ha contribuido con 2 millones el riojano don Pedro Mazo. La obra sindical del hogar ha construido con el nombre de Grupo General Yagüe un bloque de 198 viviendas protegidas. Contempla Franco los nuevos edificios y los campos que las rodean. Después se efectúa la entrega simbólica de títulos. El Instituto Nacional de Previsión ha levantado un espléndido edificio para residencia sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad que funciona ya con todas sus instalaciones. El jefe del Estado recorre las diversas dependencias. Desde la terraza pueden contemplarse algunos aspectos de esta residencia, que tiene capacidad para 230 camas. Desde su santuario ha sido traída a Logroño en medio de fervoroso entusiasmo la venerada imagen de Nuestra Señora de Valvanera, patrona de La Rioja. El Generalísimo y su esposa asisten a la llegada de la imagen, que será colocada en el altar levantado ante el auditorium del Espolón. La muchedumbre concentrada en la plaza saluda la llegada de la Virgen. La Santa Misa es oficiada de pontifical por el nuncio de su santidad. Monseñor Antoniuti lee la fórmula litúrgica de la coronación. Es madrina de la ceremonia doña Carmen Polo de Franco. El obispo de la diócesis, doctor del Campo, pronuncia la oración sagrada. Monseñor Antoniuti ha hecho resaltar el gran fervor mariano de La Rioja y de España entera, ponderando la ayuda que el jefe del Estado prestó para la reconstrucción del monasterio y para la brillantez y solemnidad de este acto. Las coronas de la Virgen y el Niño, que fueron llevadas por la madrina en una bandeja hasta el altar, son colocadas por el nuncio de su santidad y por el jefe del Estado. La multitud congregada en la plaza del Espolón agita sus pañuelos y prorrumpe en vítores de entusiasmo. La imagen es una verdadera joya del estilo bizantino y goza de la máxima devoción por sus milagrosas intercesiones. Fervor absoluto en la plaza del Espolón. Pues hemos visto además como La Rioja era en un momento dado y como bonito, bien decía Roberto, pues inauguraba casi todo, bueno, en sentido todo lo posible, todo lo que había, ¿no? En ese momento. Bueno, en realidad el episodio yo creo que es una simbiosis perfecta, no solo porque se ve Logroño, sino de ese elemento de tradición, religión, fervor y desarrollo, progreso, técnica, que de tanto gusto era de la dictadura, ¿no? 20 millones costó el San Pedro. ¿no? Sí, sí, y 2 de Pedro Mazo. Pedro Mazo, que me imagino que era el nombre a raíz de este señor, ¿no? Claro. Me imagino que era Pedro Mazo. Y bueno, habéis visto que incluso hay un cartel y que se menciona, evidentemente. Sí. Bueno, la verdad es que qué curioso. Bueno, vamos a hacer una cosa para recuperar esa sintonía, ¿no? Yo creo que no nos podemos ir sin recordar esa sintonía, ese sonido, esas trompetas. Correcto, esa sintonía de Manuel Parada que bueno, que cuando yo comenté que íbamos a hacer esto, pues gente mayor me dijo, joder, si yo la tengo en la cabeza, si yo esto, y las imágenes aparte de Franco, la sintonía. Alguno la lleva en el móvil, de tono de llamada, ¿eh? Lo digo. Mira, pues vamos a recordar que creo que merece la pena, como vuelvo a decir, muchos recordar, otros escuchar por primera vez el nodo.
Bueno, pues el noticiario español, en este caso El Nodo, con esa sintonía, con esa... Bueno, estamos viendo, esto más parte que comentabas antes, ¿verdad, Roberto? Que era la inauguración del Monumento al Labrador. Monumento al Labrador, que no me salía. Durante las fiestas de la Vendimia del año 67. En el 67. Concretamente, sí. Fíjate, ahí están los hermanos Urdiales, omnipresentes también, dentro de la pisa del pisado de la uva, del primer mosto de ofrecimiento de la Virgen de Valvanera. Bueno, pues con este recuerdo, a mí sí me gustaría también, para poner el punto y final, enseñar esto, que me imagino que continuará. Es un libro de propio Roberto Germán Fandiño, La Rioja al alcance de todos los españoles, el nodo y la constitución de un discurso sobre la provincia. Lo tenemos aquí, además completito, libro e incluso DVD. Sí. ¿No? ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, pues lo primero que le llama la atención a la gente es que puede ver todos estos nodos y casi todos los que se hicieron en La Rioja, no sé si se habrá escapado alguno, y luego lo que hay es un análisis histórico de una fuente como es el nodo, centrándose sobre todo en el discurso que el franquismo construye sobre la provincia. Un poquito lo que hoy hemos querido mostrar ampliado en este libro. Pues Roberto, yo te voy a agradecer muchísimo que te hayas venido, que te hayas acercado. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Yo también tenerlo aquí, por supuesto, como especialista de esta historia, y por supuesto también, bueno, las imágenes son todas, pues están todas en Filmoteca Española también, quiero decir que es importante decirlo para aquellos que quieran investigar o quieran saber más cosas. Quiero decir, están dirigidos a Filmoteca Española, pueden recurrir a ello. Perfecto, pues Roberto, gracias, y Luis Alberto, como siempre, muchísimas gracias. El miércoles que viene, más. Volvemos a vernos. Hoy nuestra aula dedicada, aparte también del cine y sobre todo de la historia de España, al nodo. La cerramos. Seguido de...